Tenemos que identificar primero qué es el cambio climático global. Esto se refiere a un cambio en los patrones climáticos alrededor del planeta. Uno de los mitos que existen es que el cambio climático es un calentamiento global. Y esto no es verdad, es un cambio climático parejo. Hay algunos lugares que van a estar más calientes, unos lugares que van a estar más fríos, y si han puesto atención en el clima últimamente, vamos a tener temporadas secas, seguidas de temporadas lluviosas, seguidas de temporadas calientes por temporadas que son más frías. Entonces, no hay necesariamente un patrón que nos indica que el planeta se está calentando, sino que el cambio es global. ¿A qué se debe este cambio? En la atmósfera del planeta tenemos una capa de gases que le llamamos de efecto invernadero. Estos gases permiten atrapar el calor de los rayos del sol y es lo que nos permite tener una temperatura habitable en el planeta. Es algo que Marte no tiene, es algo que otros planetas no tienen y por eso no existe la vida. El problema es cuando agregamos demasiados de estos gases de efecto invernadero, hacemos que esa capa se haga más gruesa y retiene más y más y más calor. Entonces, alrededor de la historia del ser humano en este planeta, hemos desechado grandes cantidades de estos gases de efecto invernadero y esto ha causado que esa capa que es completamente normal que existe en la atmósfera se haga más gruesa y capture más calor de lo que debería. Eso crea que se vayan calentando las capas de los océanos y las capas de gases alrededor del planeta también. Entonces, por eso es que existía el mito de que se está calentando el planeta. Lo que sucede es, este calentamiento hace que las corrientes marítimas cambien y lugares donde el agua era fría ahora es más caliente, y donde el agua era más caliente era más fría. También esto hace que se derritan las capas polares. Entonces, estamos también viendo un levantamiento del nivel del mar. Entonces, todo esto nos está causando ciertas complicaciones en la agricultura. Estos son unos ejemplos de lo que estamos viviendo aquí en California, que también son unos ejemplos de lo que se ha visto en otras partes del planeta, pero esto es algo que hemos estado viviendo nosotros más cercamente. La sequía es uno de los síntomas de este calentamiento global y del cambio climático global. Hemos visto a través de los años que recibimos menos y menos y menos agua. El hecho de que recibamos un año como este, que hemos recibido grandes cantidades de agua, no quiere decir que estamos fuera de la sequía, porque tanto el año pasado o este año fue seco, el que viene puede ser más mojado, tanto como fue el 2017, no sabemos qué va a pasar el próximo año. La tendencia es que estamos más y más secos. Y esto crea una complicación porque no podemos crecer el cultivo si no tenemos suficiente agua. Los incendios. Yo tengo aquí en Napa aproximadamente 3 años, no tengo mucho tiempo aquí, pero he platicado con otra gente, me dicen que hace 15, 20 años los incendios no eran algo común. El efecto del humo en la uva y tener que desechar la uva porque está contaminada de humo no era algo tan común. Ustedes podrán platicar un poco más de eso, yo no tengo esa experiencia aquí, pero es algo que hemos estado viviendo con más frecuencia y es debido al sobrecalentamiento global y el cambio climático global. De la misma manera, así como vemos sequías, también estamos viendo tormentas más intensas, como lo que acabamos de experimentar este mes pasado, que en un solo día nos llovió en algunos lugares hasta 20 pulgadas de lluvia. Y eso, en algunos lugares del condado de Napa, sobrepasamos los récords de hace 100 o 200 años. Entonces, estamos viviendo estos cambios climáticos extremos, donde o hace mucho calor, o hace mucho frío, o llueve mucho, o no llueve nada. Entonces, el día de hoy voy a platicarles de cómo nosotros nos podemos adaptar un poco a estos cambios. Yo me especializo en la salud del suelo y en la administración del riego, entonces mi plática se va a enfocar en esos dos temas. Hay otras complicaciones más, cuando tenemos ondas de calor, por ejemplo, ustedes no pueden salir a trabajar, cuando llueve mucho o demasiado no podemos meter el tractor, entonces hay otras complicaciones que no voy a platicar el día de hoy porque van más allá de a lo que yo me dedico, pero esto es simplemente un ejemplo para que se den una idea de los efectos que con los que estamos lidiando. Entonces, el tema de hoy va a ser cómo nos podemos adaptar a estos cambios y cómo podemos tratar de continuar haciendo el trabajo en la tierra. Una de las cosas que podemos hacer es, acerca del tema de los incendios, es administrar más eficazmente las áreas alrededor de la viña.
Aquí es muy común que tenemos una viña en medio de un área forestal. Entonces, si no se le da el mantenimiento adecuado a esa área forestal, los incendios van a venir con más frecuencia. Eso es algo en lo que yo no me especializo, pero lo quería mencionar. Obviamente el cuidar el agua y el administrar el agua de una mejor manera siempre va a ser una manera en la cual nos podemos adaptar. De eso no voy a platicar hoy porque uno de los presentadores siguientes van a hablar más acerca de la administración del agua, pero es obvio que si no tenemos suficiente agua, tenemos que cuidarla y tenemos que administrarla de una mejor manera. Mi plática se va a enfocar más bien en los 2 puntos de abajo, que viene siendo el reducir la pérdida del suelo a través de la erosión y el mejorar la salud del suelo. Los suelos son muy delicados. Toma más de 100 años para crear 1 pulgada de suelo en promedio, pero podemos perder 1 pulgada de suelo en un evento si no tenemos cuidado. A ustedes están en el campo, están siempre ahorita con la lluvia, están haciendo las medidas necesarias para prevenir la erosión del suelo. Ese es uno de los primeros pasos que tenemos que tomar. El suelo toma demasiado tiempo en formarse porque siempre comenzamos en una base, puede ser una piedra o puede ser un deslave de algún río, algún lago. En nuestra zona aquí tenemos suelos volcánicos. El caso es de que para que el suelo se forme a través del tiempo, tienen que pasar muchos factores y mucho tiempo. Entonces, si es tan difícil crear 1 pulgada de suelo y es tan fácil perderla, tenemos que tener cuidado y tenemos que cuidar el suelo. Para poder nosotros mantener la salud del suelo es necesario darnos cuenta de que es un sistema vivo y que tenemos que cuidarlo como tal. El suelo, un suelo saludable es un suelo que provee agua suficiente, que retiene el agua suficientemente, es un suelo que retiene nutrientes, que moviliza nutrientes, es un suelo que provee el hábitat para que las plantas puedan crecer saludablemente y es un hábitat natural para los microorganismos del suelo. Cuando estas funciones fallan es porque hay algo que está impidiendo que el suelo sea saludable. El suelo es un universo. En 1 cucharada de suelo hay más microorganismos que todos los seres humanos combinados en todo el planeta, en 1 sola cucharada de suelo. Esos microorganismos son lo que le dan vida al suelo. Cuando tenemos un suelo que no tiene ninguna actividad biológica, ese suelo no puede hacer las funciones para que las plantas puedan crecer saludablemente. En algunas ocasiones, por ejemplo, como los topos, a veces pensamos que no tienen ninguna función o que nos crean un daño y los queremos erradicar. En algunas ocasiones sí crean muchos problemas, pero son partes del ecosistema del suelo. Entonces empezamos con los animales más grandes, los topos, y bajamos a otros niveles de organismos, las lombrices, a otro tipo de microorganismos, y llegamos a un punto en el cual en lo más microscópico tenemos hongos, tenemos bacterias y tenemos otro tipo de microorganismos que le dan vida al suelo. La idea es que es un organismo vivo. Esa es la idea principal que quiero que se lleven el día de hoy. El suelo, nosotros andamos caminando, trabajamos el tractor encima de él, a veces no nos damos cuenta que abajo es todo un universo y está vivo. Entonces, para que nosotros podamos pedirle que el suelo nos dé lo que nosotros necesitamos para poder continuar trabajando la tierra y crear los cultivos para alimentar a la población, es necesario entender que tenemos que tener cuidado de esos microorganismos que están en el suelo. No les podemos evitar darle mantenimiento ni darles cuidado porque ellos son los que crean la función del suelo, como les voy a platicar en un minuto. Uno de los temas principales que quiero que se lleven el día de hoy es que el suelo funciona como el estómago de la planta. Así como los seres humanos en el estómago, nosotros tenemos una cantidad enorme de bacterias y de microorganismos que nos ayudan a digerir los alimentos que consumimos. De la misma manera, la planta necesita del suelo para digerir esos nutrientes. Les voy a hablar en más detalle acerca de este ciclo del nitrógeno en un momento más, pero la idea es que esos nutrientes que nosotros le ponemos al suelo en forma de fertilizantes no se van directamente a la planta. Tienen que pasar por el suelo, tienen que ser digeridos por el suelo. Esos microorganismos van a procesar y van a transformar y van a movilizar los nutrientes para que la planta los pueda absorber. Entonces, de la misma manera, si nosotros, por ejemplo, tomamos antibióticos, no sé si alguna vez han tenido esa experiencia, toman antibióticos y luego tienen problemas de estómago, como que no pueden digerir bien la comida. Eso es porque esos antibióticos que consumieron mataron algunas poblaciones de la bacteria en el estómago
y no hay nada que pueda digerir esos alimentos. Nosotros no podemos nada más consumir y digerir los alimentos, tienen que ser procesados de la misma manera en el suelo. Entonces es muy importante tener esa comunidad de microorganismos en el suelo saludables y una variedad suficiente para que ellos puedan procesar todos los nutrientes. En el caso del nitrógeno, hay bacterias y organismos específicos que si no están presentes no pueden digerir el nitrógeno ni se pueden movilizar. Entonces, si el microorganismo es fundamental para que nosotros podamos procesar los nutrientes, es uno de los aspectos que le tenemos que dar más atención. Y de la misma manera que nosotros vamos al doctor, nos checamos la presión, nos checamos el azúcar, de la misma manera es necesario darle atención a la salud del suelo. La manera en que nosotros hacemos eso, así como nosotros vamos al médico, nos sacan sangre, nos toman muestra de orina, nosotros tenemos que tomar muestras del suelo, mandarlas a un laboratorio a analizar para darnos cuenta qué es lo que está funcionando bien, qué no es lo que está funcionando bien. Y de la misma manera, como ustedes no pueden tomar un medicamento o hacer cambios en su dieta sin hablar con el médico, de la misma manera nosotros no debemos agregarle nada al suelo ni hacer cambios en el suelo sin saber qué es lo que está pasando y sin mandar esas muestras. Es muy importante el saber exactamente qué es lo que está pasando en el suelo para nosotros agregar adecuadamente lo que se necesita. En muchas ocasiones, aquí en el Valle de Napa, se utiliza mucho mandar las muestras de hoja. Y en base a esas muestras de hoja tomamos la decisión de qué se le tiene que agregar o qué no se tiene que agregar. Las muestras de hoja solamente le indican qué es lo que hace falta en la planta, no le indica lo que hace falta en el suelo. Entonces, hay ocasiones, como vamos a platicar en un momento, en las cuales no es necesariamente que haga falta algo en el suelo, sino que algo más anda mal que no permite que los nutrientes entren en la planta. Entonces, si nosotros si no tomamos muestras de suelo, no las analizamos, realmente no estamos atendiendo el problema desde la raíz, simplemente estamos atendiendo el problema superficialmente. Entonces, para nosotros asesorar la salud del suelo lo basamos en 3 parámetros, que son las 3 bases fundamentales de las cualidades del suelo, que vienen siendo las propiedades físicas, las propiedades biológicas y las propiedades químicas. Todas estas propiedades nos indican el estado de salud del suelo, pero al final de cuentas hay un patrón fundamental para nosotros determinar la salud del suelo, y eso es la materia orgánica. Todas las propiedades físicas, químicas, biológicas del suelo están en el centro, está la materia orgánica. La materia orgánica es básicamente todo ese material de plantas que se descompuso y se incorporó en el suelo. Cuando las lombrices, los microorganismos mueren, su cuerpo se incorpora en el suelo y eso es la materia orgánica. Les voy a hablar en mucho más detalle cómo esta materia orgánica funciona en el suelo, pero quiero que se den cuenta que esa es la manera más directa que nos podemos dar cuenta de la salud del suelo. Un suelo saludable normalmente lo dividimos en lo que se muestra en esta parte de aquí. La mitad del espacio del suelo son poros para que entre el aire y entre el agua. La otra mitad la otra mitad se compone de minerales, que viene siendo aproximadamente 45%, que es lo que crea la propiedad física del suelo, y aproximadamente 5% es dedicado a la materia orgánica. Cuando los suelos no tienen un nivel adecuado de materia orgánica, como les voy a platicar en un minuto, no pueden hacer sus funciones adecuadamente. Y así es como se ve la materia orgánica. Tenemos una partícula de materia orgánica, alrededor están las partículas del suelo, ya sea la arcilla o cualquier otra propiedad de las partículas del suelo, la arena. Y esta materia orgánica hace que todo se agregue en una sola unidad. Y esa unidad es lo que le da la fortaleza al suelo a resistir las inclemencias del tiempo. Esta materia orgánica es parte de lo que le llamamos el ciclo del carbono. La materia orgánica, la mitad de toda la materia orgánica es carbono. Entonces, básicamente, de lo que estamos hablando es carbono en el suelo. Este carbono viene de la atmósfera, el dióxido de carbono se absorbe en la planta a través de la fotosíntesis y la planta crea estos azúcares, algunos los pone en el suelo porque quiere alimentar a los microorganismos, porque sabe que sin los microorganismos no podría manipular los nutrientes. Y al momento de que estamos haciendo eso, en algunas ocasiones este carbón también puede liberarse del suelo, como vamos a platicar en algún momento. Entonces,
Si sabemos que lo más importante para el suelo es la materia orgánica y que la materia orgánica está compuesta de carbono y que el carbono viene de la atmósfera del dióxido de carbono, si recuerdan al principio les platiqué que el calentamiento global se está absorbando por los gases de efecto invernadero. Bueno, el principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono. Cuando conducimos vehículos, quemamos combustibles, se crea el dióxido de carbono. Entonces, todo este dióxido de carbono en la atmósfera puede ser absorbido por la planta. He ahí una de las formas en las cuales podemos ayudar a contrarrestar los efectos del cambio climático. Si nosotros le ayudamos a la planta a absorber más carbono y utilizamos prácticas necesarias para que ese carbono se quede en el suelo y no se vaya, vamos a ayudar a la planta y al mismo tiempo vamos a ayudar al medio ambiente. Entonces, lo que quiero que se lleven el día de hoy, primero que nada, es que para nosotros poder mejorar la salud del suelo, tenemos que introducir materia orgánica. Sin materia orgánica no se puede mejorar la salud del suelo. ¿Cómo nosotros podemos agregar esa materia orgánica en el suelo y cómo nosotros podemos mantener esa materia orgánica en el suelo? Utilizamos 4 conceptos principales. Maximizar el crecimiento de las raíces. Si no hay raíces, no hay nada que pueda agregar esa materia orgánica. Las raíces son las que están desechando esos azúcares y esa materia orgánica en el suelo. Si ustedes caminan alrededor de la viña y ven partes del suelo que están sin nada encima, sin ninguna planta creciendo, quiere decir que ese suelo no tiene la oportunidad de introducir materia orgánica. Podemos traer composta, esa es una manera de introducir esa materia orgánica, pero si no hay nada creciendo en el suelo, no hay nada que pueda meter esa materia orgánica en el suelo. Entonces, cuando caminen alrededor de la viña y ven porciones del suelo que no tienen nada creciendo, ese suelo está vulnerable a los elementos y está perdiendo la oportunidad de absorber materia orgánica. Obviamente las excepciones son los caminos. Si es un camino donde se va a estar haciendo un tráfico, no es necesario obviamente preocuparnos por eso. La siguiente sería minimizar la perturbación del suelo. Cuando nosotros trabajamos la tierra, se hace la labranza, estamos moviendo la tierra, hay microorganismos que están acostumbrados a muy poco oxígeno. Cuando nosotros movemos la tierra, esos microorganismos están expuestos a mucho más oxígeno de lo que están acostumbrados y se empiezan a reproducir más rápidamente. Cuando se reproducen es cuando desechan dióxido de carbono del suelo. Ahora, yo sé que hay razones muy buenas por las cuales trabajar la tierra. No quiero que se vayan con la idea de que tenemos que no trabajar la tierra, sino que hay que trabajarla cuando es absolutamente necesario y cuando tenemos una buena razón, porque cada vez que se haga la labranza en la tierra se va a perder un poco de materia orgánica. Al mismo tiempo, cuando exponemos tierra que no estaba normalmente expuesta al suelo, la materia orgánica también se oxida, entra en reacción con el oxígeno en la atmósfera, se oxida. Cuando nosotros la dejamos intacta, que no se está moviendo, se crea un balance y está protegida esa materia orgánica. Siguiente sería maximizar la cobertura del suelo. Si no hay nada creciendo en el suelo, cubrirlo con algo, ya sea un mantillo con partes de árboles o con paja o con algo más, porque el suelo que está expuesto a los elementos es más vulnerable. El aire, el agua, el sol, todo eso puede degradar el suelo. Y sobre todo si hay propensidad para la erosión también es necesario. Todos ustedes me imagino que eso es lo que han estado haciendo, de esparcir la paja, cubriendo el suelo. Pero eso no es solo necesario durante las lluvias, también durante la temporada de crecimiento es necesario proteger el suelo. Si hay secciones del suelo que no tienen nada encima, es necesario cubrirlo con algo. La mejor es cubrirlo con plantas vivas que estén creciendo, pero si no es posible, por lo menos con un mantillo o con paja. Y el punto final sería maximizar la biodiversidad del suelo. Aquí en APA somos una región que solo se crece un solo cultivo en la mayoría, que viene siendo la uva. Cuando hay pestes o cuando hay enfermedades, no hay nada que detenga esas enfermedades. Entonces es necesario crear una biodiversidad en el cultivo de la uva. Lo podemos hacer a través de los cultivos de cobertura, los cover crops, o el crear plantas para insectos alrededor de la planta. La idea es que hay que darle opción que haya insectos que puedan ayudarnos, que puedan atacar a los insectos que nos crean problemas, pero va más allá de eso también. Los microorganismos del suelo, como ya les platiqué, son muy importantes. Cuando nosotros tenemos solo una especie de planta
cubriendo el suelo, eso nos indica la diversidad de microorganismos en el suelo. Entonces, si yo tengo 2 o 3 plantas nada más creciendo, digamos, son un pasto, tenemos, no sé, algún otro tipo de cultivo en el invierno, si solo tenemos 2 o 3 especies, quiere decir que abajo del suelo vamos a tener nada más una cantidad limitada de microorganismos. Queremos que haya más variedad de microorganismos porque si hay un efecto, si hay un evento climático intenso, digamos que hace mucho calor, algunos de esos microorganismos se van a morir. Si hace mucho frío, si llueve mucho, si no llueve suficiente. Entonces, entre más tipos de microorganismos tengamos en el suelo, más opciones tenemos de poder reaccionar a cualquier tipo de evento climático extremo. Y para que nosotros podamos tener una variedad de microorganismos más variada en el suelo, se necesita tener más variedad arriba del suelo también. Entonces, voy a hablarles ahora acerca de las propiedades físicas. Las propiedades físicas es básicamente ciertas propiedades que no podemos cambiar. La textura del suelo, si es arena, si es limo, si es arcilla, no lo podemos cambiar. Es algo que es definido, no se puede hacer nada, pero hay que reconocer que diferentes tipos de suelos tienen diferente habilidad para retener el agua y para movilizarla. El agua en la arena se va de lleno. El agua en la arcilla se tiende a expandir un poco más. Esto viene siendo el barro o el clay. El limo tiene opción de retener más agua. Uno de los otros presentadores les va a hablar un poco más acerca de cómo administrar el agua, pero quiero que entiendan que hay ciertas propiedades del suelo que no podemos cambiar y hay otras propiedades que sí podemos cambiar. Esos son uno de los efectos que podemos ver cuando el suelo, las propiedades físicas del suelo no están funcionando de una buena manera. Podemos ver que se empieza a hacer grietas en el suelo, podemos ver que cuando llueve el agua se estanca y todo esto es una indicación de que hay algún problema. Entonces, como les digo, las propiedades físicas del suelo no las podemos cambiar hasta cierto punto, pero nuevamente la materia orgánica nos puede ayudar a contrarrestar algunos de esos efectos. La manera en que lo puede hacer es, esta materia orgánica alimenta a los microorganismos en el suelo y estos microorganismos al momento que están consumiendo crean otros compuestos que sirven como un pegamento. Esta materia orgánica, imagínense como un pegamento en el suelo. Entonces, esto ayuda a que se creen terrones de tierra más estables. Entonces, aquí vemos que hay poros, estamos viendo bastantes raíces. Entonces, este suelo tiene la opción de quedarse intacto con más facilidad gracias a la materia orgánica. En el momento en que la materia orgánica se empieza a remover del suelo, no hay nada que mantenga el suelo pegado. Entonces, si llueve demasiado, como hemos estado viendo, se va a deshacer y simplemente se va a perder esa tierra. Si hay suficiente materia orgánica en el suelo y llega a llover, tiene más resistencia para sobrellevar ese efecto. De la misma manera, si hace mucho viento, también puede ayudar a prevenir a que se pierda el suelo. Entonces, los problemas que estamos viendo aquí se pueden remediar si tuviéramos más materia orgánica. En este caso podemos ver que cuando llovió se expandió el suelo, se secó y se volvió a contraer. No había nada que pudiera mantener la estructura del suelo, probablemente no tenía suficiente materia orgánica. De la misma manera, la materia orgánica ayuda a que se infiltre el agua con más facilidad y se retenga más eficazmente gracias a los poros que crea. Entonces, cuando creamos todos estos poros, el agua tiene donde quedarse y de la misma manera tiene donde infiltrarse con más facilidad. Si nosotros removemos toda la materia orgánica, no hay una manera de que el suelo pueda absorber esa agua. Algunas de las cosas que nosotros hacemos que afectan la estructura del suelo es obviamente el estar manejando los tractores, a veces que no se puede evitar, pero entre más manejamos se crea más compactación en el suelo y eso destruye un poco la integridad del suelo. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer que afecta esto es el trabajar la tierra, como ya les venía platicando, porque toma mucho tiempo para que esos pegamentos creen la estructura del suelo. Entonces, digamos que por todo el invierno están dejando el suelo solo, se está creando esta estructura, las raíces están creando estos pegamentos, los microorganismos están haciendo su trabajo. A la temporada que sigue venimos y metemos los discos, destruimos todos esos poros y destruimos toda esa estructura
que el suelo necesita para poder infiltrar el agua, y al mismo tiempo estamos removiendo materia orgánica. Como les digo, no es el eliminar, el trabajar la tierra o el hacer el arado, simplemente limitarlo lo más posible y entender que cada vez que lo hacemos hay algo que está siendo afectado en el suelo. Entonces, si tienen una razón por el cual meter los discos, asegúrense que están conscientes de que hay algunos otros efectos que van a pasar al mismo tiempo. Entonces, con este tema de la adaptación del suelo, si hay más materia orgánica en el suelo puede infiltrar más agua, puede retener más agua. Entonces, esto nos ayuda en una sequía. Si, como el año pasado, no recibimos mucha lluvia, la poca lluvia que recibimos hay que tratar de capturarla lo más eficazmente. En un año como el de este año, si llueve demasiado, tenemos que ayudarle al suelo a que pueda infiltrar esa agua y que no se estanque y que no se pierda. Entonces, de cualquier manera que lo vean, el agregar esa materia orgánica y el mantener esa materia orgánica en el suelo nos va a ayudar a poder contrarrestar esos dos impactos, la sequía y la lluvia. Que enseguida les voy a hablar acerca de las propiedades biológicas, y es aquí donde les venía platicando que los microorganismos son fundamentales. Esto es obviamente es una caricatura, pero es representativo de lo que vemos. Esto es una raíz, y en esa raíz está rodeada completamente de microorganismos. Y estos microorganismos son los que van a ayudar a la raíz a movilizar y a retener los nutrientes. Las raíces se expanden hasta cierto punto, entonces requieren de estos microorganismos para que puedan movilizar los nutrientes. De la misma manera, las lombrices también hacen ese trabajo, porque en lo que se están moviendo alrededor de la tierra, atraen los nutrientes con ellas, crean esos espacios donde el agua se puede infiltrar. Entonces, esta foto es la misma que les enseñé hablando de la estructura física, pero es porque es básicamente el mismo proceso. Estos microorganismos crean, esto es un hongo que los hilos que crea van movilizando los nutrientes, pero al mismo tiempo ayudan a mantener esta estructura. Entonces sirven como pegamento. Sin estos microorganismos, sin los hongos, nosotros no podríamos movilizar los nutrientes y no podríamos crear esta estructura estable en el suelo. Uno de los ejemplos que les daba acerca de cómo el suelo funciona como el estómago de la planta es el ciclo del nitrógeno. El ciclo normal del nitrógeno es, tenemos nitrógeno en la atmósfera del suelo, es aproximadamente, en la atmósfera, perdón, tenemos aproximadamente 75% en el aire es nitrógeno. Entonces, ese nitrógeno puede entrar en el suelo y estas bacterias denitrificantes van a ayudar a que el ciclo continúe. Entonces, cuando el nitrógeno entra, tenemos estas bacterias que fijan el nitrógeno. Si esas bacterias no existieran, no habría manera de nosotros poder movilizar el nitrógeno. De la misma manera, cuando utilizamos legumbres, así como leguminosas como los peas o otros cultivos de cobertura que nos ayudan a movilizar el nitrógeno, la planta no lo puede hacer, sino que en la planta existen unas bolitas que contienen esta bacteria, y eso es lo que ayuda a movilizar el nitrógeno. Sin esa bacteria no se puede movilizar el nitrógeno. De la misma manera, estas bacterias ayudan a que se transforme el nitrógeno de una manera que la planta lo puede absorber. La planta no puede absorber el nitrógeno así como entra en el aire, tiene que pasar por este ciclo, y sin estos microorganismos aquí, ese ciclo no se podría hacer y nosotros no podríamos movilizar el nitrógeno. Hay ciclos de la misma manera para el potasio, para el fósforo, para el calcio, para el magnesio, hay ciclos para todos los nutrientes, y en todos esos ciclos vamos a ver que, no hay tiempo para hablar de eso hoy, pero podríamos ver que la función más primordial es lo que los microorganismos hacen, y sin esos microorganismos no podríamos movilizar los nutrientes. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para ayudar a estos microorganismos? Lo primero es agregar materia orgánica. Los microorganismos necesitan la materia orgánica como fuente de energía, es su alimento. Si el suelo no tiene suficiente materia orgánica, estos microorganismos no tienen el alimento que necesitan para poder subsistir. De la misma manera, la materia orgánica les sirve como un hábitat, es lo que les ayuda a tener los lugares donde se puedan reproducir, donde puedan alojarse para protegerse de los predadores y del clima. Entonces, esta materia orgánica ayuda a que los microorganismos puedan hacer su trabajo. Al mismo tiempo,
si nosotros no cubrimos el suelo, si hay porciones del suelo que están expuestas a los elementos, cuando hace mucho calor, los microorganismos se van a ser afectados. Y estamos hablando de entre mantener un suelo cubierto y un suelo que no esté cubierto, es una gran diferencia entre 10, 15, 20 grados de temperatura. Entonces, si ustedes andan afuera en un día que es 90, 95 grados, el suelo está más de 100. Y el suelo que no está cubierto, las temperaturas son más altas y afecta a esos microorganismos. Otra manera que nosotros podemos ayudar a los microorganismos, que ya les venía diciendo, es crear diversidad, biodiversidad en el cultivo. Si todo lo que tenemos en la viña es solamente la uva y un pasto, quiere decir que no hay variedad de microorganismos en el suelo. Y eso afecta también la habilidad de esos microorganismos de poder hacer su función. Necesitamos una gran variedad de microorganismos para que puedan hacer su trabajo de una buena manera. A la vez es importante también reconocer, regresando a lo mismo, es la labranza del suelo. Cuando nosotros trabajamos la tierra, los microorganismos que estaban en un balance se exponen al aire y se ven afectados por las temperaturas, por el aire, por la lluvia, por el sol. Entonces, la mejor manera que nosotros podemos ayudar a nuestros microorganismos es mantener la tierra en paz lo más que se pueda, crecer plantas vivas directamente lo más que se pueda y tratar de mantener el suelo cubierto. Entonces, regresamos a los 4 puntos que ya veníamos hablando al principio de la presentación. Ahora vamos a las propiedades químicas. Hay 2 funciones principales cuando hablamos de las propiedades químicas del suelo. Una es la habilidad para retener y movilizar nutrientes, porque si no podemos movilizar los nutrientes, en base a lo que les venía diciendo los microorganismos, la planta no puede absorber estos nutrientes. Y lo siguiente sería la habilidad para regular el pH del suelo. Primero vamos a hablar de la retención y la movilización de nutrientes y luego vamos a hablar del pH. Quiero introducirles, si no estaban familiarizados con este concepto, la capacidad de intercambio catónico del suelo. Lo que quiero que se imaginen es la mayoría de los nutrientes que nosotros queremos darle a la planta, que viene siendo el calcio, el potasio, el magnesio, tienen una carga positiva. Esto se le llama un catión. Esta carga positiva es como un imán. Se necesita una carga negativa en el suelo para que esos nutrientes se puedan retener. Si no hay una carga negativa en el suelo que ayude a retener estas cargas positivas, simplemente se van de lleno y se pierden. Hay 2 formas en el suelo que tienen esa carga negativa. Una es la arcilla, el barro. La arcilla naturalmente viene siendo el ejemplo aquí. Esta es la partícula, esta viene siendo la raíz. La partícula de la arcilla tiene cargas negativas. Entonces, naturalmente, si tenemos un suelo arcilloso, ya tiene esa capacidad para retener las cargas positivas. La siguiente forma en la cual podemos introducir cargas negativas en el suelo es la materia orgánica. La materia orgánica, la mayoría de la superficie tiene cargas negativas. Y comparándolo con el barro, es mucho más eficaz en retener las cargas positivas. Entonces, si yo tengo un suelo arcilloso y introduzco calcio, magnesio, potasio, va a tener donde retenerse, pero no va a tener la capacidad de retenerse como si tuviéramos materia orgánica. Es lo más importante que podemos hacer para ayudar al suelo a que retenga estos nutrientes. Entonces, si yo estoy trabajando la tierra, hago la labranza, estoy quitando la materia orgánica, voy perdiendo esa habilidad para que el suelo retenga los nutrientes. Si yo reintroduzco la materia orgánica y hago lo necesario para mantener la materia orgánica en el suelo, eso va a ayudar a que yo pueda retener más nutrientes. Y no solo la cantidad, sino la capacidad. Entonces, si yo tengo más materia orgánica, puedo retener más nutrientes a que si no tuviera la materia orgánica, pero al mismo tiempo puedo crear un balance más estable. No podemos tener cantidades indiscriminadas de nutrientes en el suelo. Tiene que haber un balance y la manera en que nosotros lo explicamos es en base a estos porcentajes. Imagínense el suelo como si fuera un contenedor y en ese contenedor vamos a poder meter el calcio, vamos a poder poner el magnesio, el potasio,
Entonces tenemos el tamaño del contenedor, eso nos va a decir cuánto podemos retener. Entonces, de toda la capacidad que tenemos, normalmente queremos ver aproximadamente 70% calcio. Queremos ver aproximadamente 13% magnesio y aproximadamente 5% potasio. Lo que pasa cuando nosotros nos desviamos de esos porcentajes es que entre más tengamos de una cosa, algo más se va a perder, porque el suelo tiene una capacidad finita, o sea, no tiene una capacidad infinita de poder retener nutrientes. Si yo meto más de algo, algo más se tiene que ir. Entonces, cuando entra algo, tiene que botar algo más. Entonces, esta se ve un poco complejo, pero lo que quiero que noten de aquí es que todos estos nutrientes tienen una interacción con cada uno. Entonces, entre más calcio yo tenga, ¿dónde está el calcio? Entre más calcio yo tenga, va a afectar el boro, va a afectar el magnesio, va a afectar el hierro, va a afectar el potasio. Entonces queremos tener los niveles adecuados. En cuanto nosotros estamos poniendo más de una cosa, algo más se va a perder. Es como un coche, caben 5 personas, quiere traer a alguien más, tiene que sacar a alguien más antes de que entre alguien más. Entonces, esto es un balance general, cada suelo es diferente y hay otras características que se tienen que tomar en cuenta, pero la idea es que si nosotros estamos metiendo nutrientes en exceso, algo más se va a perder y existe esta interacción en la cual entre más de algo que yo tenga, me va a evitar algo más que se pueda meter en la planta. Por eso les decía que a veces el tomar las muestras de hoja es simplemente el primer paso, hay que mostrar también qué es lo que está pasando en el suelo. Si, por ejemplo, tomo una muestra de hoja y me dice que el potasio está bajo, nosotros inmediatamente lo que pensamos es agregar el potasio. A veces se agrega a la hoja directamente o a veces se agrega en el suelo. Lo que pudiera estar pasando no es que yo no tenga suficiente potasio, sino que a lo mejor tengo mucho calcio. Y el hecho de que tengo calcio en exceso no me deja poder tener el potasio disponible que la planta necesita. Eso es un ejemplo. Lo mismo pasa con el fósforo o con el magnesio. Uno de los problemas más difíciles de poder trabajar la tierra es cuando estos balances no están en orden. Entonces, muchas veces este balance, si nosotros estamos agregando demasiados nutrientes, se puede desbalancear. Muchas veces pasa naturalmente. Hay suelos que naturalmente tienen demasiado potasio o demasiado calcio y es un poco más difícil arreglar ese problema. Pero una de las cosas que podemos hacer es mandar muestras a analizar, ver exactamente qué es lo que nos hace falta y no agregar simplemente porque pensamos que la planta lo necesita por las muestras de hoja. Tenemos que ver también qué es lo que está pasando en el suelo. Algo también importante de notar, el balance entre el calcio y el magnesio es muy importante. Normalmente queremos ver 5, 6, 7 veces más calcio que magnesio, porque cuando el magnesio empieza a aumentar más, eso hace que el suelo se empiece a apretar. Entonces, si ustedes tienen un suelo que tiene demasiado magnesio en comparación al calcio, van a tener problemas de compactación, se va a empezar a apretar. Y una de las cosas que podemos hacer es agregar más calcio para aumentar ese nivel de calcio en relación con el magnesio y eso ayuda a que el suelo se empiece a liberar un poco. Si alguien está interesado en saber cómo eso funciona, me pueden buscar y les puedo explicar, pero es un poco complejo. Pero lo que quiero que se lleven a casa es ese problema. Demasiado magnesio en comparación al calcio va a hacer que la tierra se apriete. Entonces, si ustedes tienen un suelo que normalmente tienen problemas con compactación, que tienen que meter el disco constantemente, sería importante checar los niveles de calcio y de magnesio para ver si ese no es el problema. Lo siguiente, en base a las propiedades químicas del suelo, va a ser la habilidad para regularizar el pH. El pH del suelo es muy importante, no solo para el crecimiento de la planta. Hay plantas que o no quieren el suelo muy ácido o el suelo muy básico, pero a la vez también eso afecta la habilidad de mantener los nutrientes. El pH, por si no tenían la noción, es una escala del 1 al 14. El 1 es ácido, muy, muy ácido. El 14 es alcalino o lo contrario del ácido. Y el 7 vendría siendo el pH neutro. Para los suelos, nosotros queremos estar entre 6 y 7. La razón que nosotros queremos estar entre 6 y 7
es porque a ese nivel nosotros tenemos la posibilidad de que los nutrientes estén disponibles para la planta. Aquí está el pH 7 y aquí estamos abajo. Entonces, por ejemplo, el nitrógeno, lo verde es lo que la planta puede absorber con más facilidad. Cuando entramos en lo amarillo y lo rojo, quiere decir que ese nutriente, a pesar de que esté en el suelo, no lo puede absorber la planta. Entonces, por ejemplo, el nitrógeno, cuando ustedes empiezan a bajar el pH, que empiezan a entrar entre 6 y 5.5, ese nitrógeno no va a poder ser absorbido por la planta. Entonces, he aquí otro ejemplo en el cual, si nosotros nada más checamos la hoja, no nos va a indicar cuál es el problema. Si nosotros vemos la hoja, nos dice que nos falta nitrógeno o el fósforo, no es necesariamente que hace falta en el suelo. He tenido ocasiones, gente a veces me llama y me dice, es que cada año me dice que hace falta fósforo en la planta y yo le echo al suelo y nada pasa. Digo, que han tomado muestras de suelo y dicen, no, nada más mandamos la muestra de la hoja. Mandamos una muestra en el suelo, lo que pasó es que el pH estaba muy bajo. Entonces, no era que faltara el fósforo en el suelo, es que el pH estaba muy bajo y eso no permitía que el fósforo se pudiera absorber por la planta. Entonces, el pH del suelo es muy, muy importante y es uno de esos factores que puede cambiar entre temporada y temporada, depende de cómo se maneje la tierra. Si se utilizan muchas fuentes de nutrientes artificiales, eso afecta el pH. Entonces, en una sola temporada se puede cambiar el pH. Por eso es muy importante tomar muestras de suelo y tomar cartas en el asunto lo más pronto posible si el pH no está adecuadamente. Entonces, diferentes nutrientes tienen diferentes franjas donde van a estar funcionando. Por ejemplo, el hierro está más disponible a unos pHs de 5.5 para abajo. Otros están más arriba, pero los más importantes son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Entonces, estos tres son los más importantes. Entonces, regularmente queremos estar entre 7 y 6.5. Esto nos va a evitar que el hierro y el magnesio, no el magnesio está acá, el manganeso estén un poco menos disponibles, pero estos no son tan importantes como estos de aquí. Entonces, la parte de aquí arriba, 1, 2, 3, 4, los primeros 5 son los más importantes. Entonces, queremos que siempre el pH esté entre 6.5 y 7 para nosotros poder permitirle a la planta que pueda absorber esos nutrientes. Y si en alguna ocasión ven que hay alguna deficiencia de alguno de estos nutrientes en la planta, lo que yo recomendaría es tomar muestras de suelo antes de agregar nada para nosotros poder darnos cuenta cuál es el problema. El agregar fertilizantes indiscriminadamente afecta el pH a la larga. Entonces, si se han utilizado fertilizantes por mucho tiempo, es importante checar el pH para asegurarnos de que no vaya a ser que tenemos los nutrientes ahí, pero que la planta no los puede absorber. Entonces, para las propiedades químicas del suelo, lo que nosotros podemos hacer es, para que la planta pueda retener los nutrientes, primero que nada, necesita dónde pegarse. Entonces, recuerden que la mayoría de los nutrientes tienen carga positiva, necesitan una carga negativa para poder pegarse. La arcilla, el barro, tiene esas cargas negativas, pero no son tan eficaces como la materia orgánica. Entonces, al nosotros introducir la materia orgánica y retener esa materia orgánica, tenemos un recipiente más grande. Y al mismo tiempo, esa materia orgánica va a ayudar a regularizar el pH. Entonces, si nosotros tenemos suficiente materia orgánica y estamos introduciendo fertilizantes constantemente, el suelo tendría una opción más fácil de regularizar el pH, que si tuviéramos menos materia orgánica y estuviéramos introduciendo fertilizantes, el pH se movería con más facilidad. Entonces, nuevamente, la materia orgánica es nuestro mejor aliado para poder contrarrestar algunos de los efectos del cambio climático. Cuando estamos hablando de las propiedades químicas, a veces no nos podemos a pensar de cómo eso se relaciona con el cambio climático. La idea que yo les quiero dar en cuanto a este caso es el tener un suelo balanceado en cuanto a los nutrientes, el pH, le va a proveer a la planta con más facilidad lo que necesita. Entonces, la planta no tiene que trabajar, no tiene que esforzarse más de lo necesario
para poder retener esos nutrientes y para poder hacer su trabajo. Entonces, si hay una onda de calor, si hay una onda fría, si llueve mucho, si no llueve mucho, la planta estaría más resistente y podría hacer su trabajo de una mejor manera si no tiene que esforzarse tanto por absorber los nutrientes. Entonces, si con más facilidad la planta puede absorber estos nutrientes, se puede enfocar la energía de la planta a contrarrestar cualquier otro problema. Si la planta está creciendo en un suelo fuera de balance, está trabajando todavía extra para poder hacer su trabajo y para poder absorber los nutrientes. Entonces, lo que nosotros podemos hacer para ayudar a la planta es tener un suelo saludable. Al mismo tiempo, las plantas saludables no pueden crecerse en un suelo saludable. Se necesita un suelo saludable para una planta saludable, y las plantas saludables van a poder ser más resistentes a las inclemencias del tiempo, pero también a las pestes. Entonces, hay muchos estudios que se han hecho y tiene sentido que si la planta es saludable, puede pelear contra pestes y enfermedades con más facilidad. Si la planta ya está peleando para absorber nutrientes o para absorber agua, entonces cuando llegue una peste o una enfermedad no va a poder lidiar con ello. Entonces, en resumen, lo que venimos hablando es que el cambio climático nos está haciendo el trabajo más difícil. El cambio climático global está creando sequías excesivas, incendios, tormentas, ondas de calor. Y no podemos decir, en 5 años esto es lo que va a hacer ENAPA, nos podemos adaptar. No funciona así. Lo estamos viviendo. Este año súper seco, el invierno pasado. Este invierno súper mojado. No sabemos qué va a ser el próximo año. Entonces, ese es lo más difícil de la situación, es que no nos podemos adaptar a un solo evento. Lo que tenemos que hacer es tratar de adaptarnos y tratar de prepararnos para cualquiera de estos eventos. La manera que podemos hacer eso es a través de mejorar la salud del suelo. Podemos mejorar la salud del suelo a través de monitorear las propiedades físicas, químicas y biológicas, y sabemos que esas propiedades químicas, físicas y biológicas que determinan la función del suelo se desarrollan alrededor de la materia orgánica. Y esta materia orgánica viene a través de la decomposición de microorganismos en el suelo y a través del proceso de fotosíntesis de las plantas. El dióxido de carbono de la atmósfera se absorbe a través de las plantas a su vez desechan materia orgánica, compuestos orgánicos para alimentar a los microorganismos, porque los microorganismos son su estómago. Entonces la planta alimenta a los microorganismos para que los microorganismos puedan ayudarle a hacer su trabajo, y al mismo tiempo este ciclo ayuda a remover uno de los principales componentes del cambio climático, que es el dióxido de carbono. Entonces, al nosotros mover más dióxido de carbono de la atmósfera en el suelo, estamos ayudando a la planta, pero también estamos ayudando a contrarrestar un poco los problemas del cambio climático. Hasta ahorita no hay ninguna tecnología que ayude a remover el dióxido de carbono de la atmósfera. Podemos tener carros eléctricos, podemos mejorar la industria, pero lo que está en la atmósfera está allí, no lo podemos remover, no hay ninguna tecnología. Este es el único proceso, la naturaleza es el único proceso que nos ayuda a poder remover esa materia orgánica en forma del dióxido de carbono. Como les platicaba, es lo mejor que podemos hacer también para el suelo, porque al nosotros agregar la materia orgánica, estamos ayudando a mejorar la salud del suelo. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros día a día en el campo para nosotros ayudar a esa materia orgánica? Les recuerdo los 4 puntos. Maximizar el crecimiento de las raíces, minimizar la perturbación del suelo. Y la clave es minimizar, maximizar. O sea, no estamos diciendo se tiene que eliminar, se tiene que hacer esto, simplemente crear un balance, hacer lo menos posible que se pueda la perturbación del suelo, maximizar las raíces lo más que se pueda. El punto 3 es maximizar la cobertura del suelo. Si ustedes caminan alrededor de la viña,
en excepción a los caminos. Si ustedes están caminando por la viña y ven partes del suelo que están expuestas, que no hay nada creciendo, ese suelo es vulnerable, ese suelo está expuesto a los elementos, ese suelo está perdiendo la oportunidad de absorber materia orgánica. Y como ya les decía, el suelo que tenga menos materia orgánica va a ser un suelo que va a funcionar de una peor manera. Y el punto 4 sería maximizar la biodiversidad del suelo. La regla es que la diversidad que ustedes ven arriba del suelo es una representación de la variedad que ustedes van a ver abajo del suelo. Nosotros queremos tener una variedad grande de microorganismos en el suelo porque eso nos va a ayudar a movilizar nutrientes de una mejor manera, pero también a tener un plan B. Si una especie de microorganismo se muere por el calor o la lluvia o lo que sea, tenemos otra que va a estar disponible. Entonces, cuando ustedes caminen alrededor de la viña, fíjense qué variedad hay en el suelo. Si ustedes ven 1, 2, 3 especies de plantas en el suelo, eso quiere decir que la variedad de microorganismos en el suelo es limitada. Normalmente queremos ver 9, 10, 15 especies de plantas creciendo en el suelo. Una de las cosas que nosotros hemos estado haciendo para investigar estos conceptos, ahorita tenemos un proyecto, hemos tomado aproximadamente 600 muestras de suelo en aproximadamente 100 viñedos entre Napa, Sonoma y Mendocino, con la idea de que queríamos ver cómo diferentes administraciones o manejos de la viña afectan la calidad del suelo. Entonces, una de las cosas que hemos estado haciendo es comparar donde se hace la labranza y donde no se hace la labranza, donde se utilizan herbicidas y donde no se utilizan herbicidas. Y una de las cosas que hemos visto es la materia orgánica tiende a ser más baja en donde se hace la labranza. No hay sorpresas, es lo mismo que vengo diciendo. Al mismo tiempo, hemos hecho el esfuerzo de comparar abajo de la uva, abajo de la planta y exactamente enseguida, porque así es como se administra el suelo. Normalmente lo que se hace debajo de la planta es diferente a lo que se hace entre las hileras. Y lo que nosotros hemos visto es que debajo de la planta, donde se utilizan herbicidas, hay menos materia orgánica. En algunas ocasiones es a medio porcentaje, un porcentaje, lo cual no parece mucho, pero a veces puede tomar entre 10 y 20 años incrementar 1% de materia orgánica. Entonces, yo no estoy en contra de los herbicidas, no estoy en contra de la labranza, son herramientas muy importantes que nos han ayudado a poder continuar haciendo el trabajo. El problema es cuando abusamos esas tecnologías. La labranza, los herbicidas deberían de ser una herramienta, no la única herramienta que utilizamos. Entonces, cuando se abusan los herbicidas y se previene que crezcan plantas debajo de la uva, estamos removiendo y evitando que la materia orgánica se incorpore en el suelo. Y lo que hemos estado viendo es que esos suelos que tienen menos materia orgánica debajo de la uva, donde se ha aplicado el herbicida, tienden a retener menos agua, tienden a retener menos nutrientes, tienden a infiltrar el agua con menos facilidad. En pocas palabras, funcionan peor a los suelos enseguida. Entonces tenemos el suelo aquí debajo de la uva y tenemos el suelo enseguida aquí, y hay una diferencia increíble en los componentes químicos, físicos y biológicos de ese suelo. En mi opinión, el suelo más importante es el que está debajo de la uva, porque cuando está lloviendo ahorita durante el invierno es lo mismo, todo es parejo, todo recibe el agua, pero cuando estamos regando, debajo de la uva es donde cae el agua, es donde caen los nutrientes. Entonces, lo que yo trato de hacer es trabajar con todos ustedes, ayudarles a veces con tomar las muestras. Si ustedes tienen una muestra de laboratorio, yo les puedo ayudar a tratar de explicar qué es lo que significa. Pero lo que estamos viendo con estos estudios es que el exceso de los herbicidas están previniendo que el suelo haga su trabajo. El exceso de la labranza está previniendo que los suelos hagan su trabajo. El hecho de que nada más plantamos una especie de pastos o lo que sea, o 2 o 3 en el cultivo de cobertura durante el invierno. El hecho de que durante la temporada hay varias porciones del suelo que están sin nada creciendo en ellas, afecta a que el suelo haga su trabajo. Nuevamente, no es en contra de los herbicidas, no es estar en contra de la labranza, es crear un balance, es crear un ángulo de ataque en el cual no se están haciendo las cosas nada más porque sí,
no se están haciendo las cosas nada más por seguir un calendario, se están haciendo porque es necesario. Tengo mucha gente con la que trabajo que me dice, es que yo hago el disqueo esta vez cada año y lo hago 3 o 4 veces y así siempre lo he hecho y siempre me ha funcionado. Entonces, después viene y me dice, es que tengo problemas con este nutriente, tengo problemas con este otro nutriente. Y como hemos visto hoy, si no le damos la oportunidad al suelo a que retenga esa materia orgánica, no le podemos pedir que haga su trabajo como nosotros queremos. Entonces, el primer paso del día de hoy que quiero que se lleven con ustedes es que el suelo está vivo. El suelo es un universo. Una cucharada de suelo tiene más microorganismos que todos los seres humanos combinados en todo el planeta. Entonces quiero que se lleven esa noción de que el suelo está vivo. Cuando ustedes andan caminando, observen, vean cómo está reaccionando el suelo. Hay señales de erosión, hay señales durante el suelo como que no puede crecer las plantas de la manera que nosotros quisiéramos. Obsérvenlo, vean hacia abajo cuando anden caminando y dense cuenta que es un ser vivo. Y como tal, le tenemos que tener cuidado, amor, respeto. Y de la misma manera que nosotros vamos al doctor a checarnos cómo estamos, hay que también mandar muestras a analizar al laboratorio. Yo trato de incentivar a todas las personas con las que trabajo a que tomen muestras de suelo cada año. Cada año mandan muestras de hoja, se tienen que mandar muestras de suelo también. Entonces, si alguien quiere aprender un poco más de eso o necesita ayuda de cómo comenzar a hacer esas muestras, me pueden llamar, voy a estar aquí alrededor, les puedo pasar mi tarjeta. Creo que mi información está aquí también, pero si alguien quiere un poco más de ayuda, necesita un poco más de ayuda, nosotros estamos aquí para ayudarlos, para asesorarlos, para guiarlos. Si necesitan que los veamos en el campo y les demos un entrenamiento de cómo tomar estas muestras, también lo podemos hacer. Ustedes son los ojos de la operación, ustedes son los que andan caminando día a día y ustedes son los que se pueden dar cuenta de si hay algo que no esté funcionando bien. Ustedes, en mi opinión, son lo más importante de la operación. Yo tengo 3 años aquí. Antes de que yo viniera a mi organización no tenía nadie que hablara español. Cuando a mí me contrataron, una de las cosas que yo quise fue el expandir todos nuestros proyectos al trabajador de campo, porque ustedes son los que están día a día y son ustedes los que pueden darse cuenta y pueden reaccionar más rápidamente si hay algún problema. Y al mismo tiempo darles la opción con este tipo de clases de darse cuenta que ustedes pueden aprender más y que ustedes pueden avanzar en su carrera también y que ustedes pueden ser, ya lo son, ya son una parte fundamental de la operación, pero para que ustedes también puedan demostrar que ustedes tienen la capacidad para tomar acciones y para poder entender también si hay algún problema, tener alguna idea de cómo poder solucionarlo. Entonces, muchas gracias por su atención. Tenemos tiempo para preguntas si hay alguna. Aquí. Sí, con los estudios que están haciendo relacionados a los ejemplos que hicieron, puedes contestar ahí. Ya se tiene resultados del impacto que tiene en lo que es el. Oh, gracias. Sí, en los exámenes que han hecho de suelo en Napa, en Sonoma y en Mendocino, ya tienen resultados. ¿Cuál es el impacto en la cuestión del vino en sí? No, ese es el siguiente paso. Una de las cosas que son la siguiente pregunta que queremos responder es básicamente eso. O sea, tenemos la idea de qué es lo mejor para el suelo, pero al mismo tiempo estamos trabajando en una industria muy única. Antes de venir aquí, yo he trabajado con todo tipo de cultivos, naranjas, limones, dátiles, vegetales de todo tipo, fresas. Cualquier lado que vamos, ellos quieren ver lo más grande, jugoso que se pueda obtener. Aquí no quieren ver cantidades grandes, lo que quieren ver es calidad, porque eso es lo que se va a demostrar. Entonces, yo creo que es la pregunta más importante que nos estamos haciendo ahorita, es empezar a hacer esa conexión. Si yo tomo los pasos necesarios para tener un suelo saludable, ¿cómo eso se manifiesta en el vino? Yo creo que es muy importante porque ustedes en la mayoría de los casos trabajan directamente con el que hace el vino. Y hay ese desconecte. En muchas ocasiones he hablado con los que administran la viña y me dicen, es que sí quiero hacer esto, esto y esto que me estás recomendando, pero el del vino quiere que haga esto, esto y esto. Entonces, una de las cosas que hemos estado haciendo es tratar de expandir nuestros estudios para ver qué es lo que realmente pasa en la cuestión del vino. Nos va a tomar un poco de tiempo porque primero queríamos
analizar lo que está pasando en el suelo. Y lo segundo que hacemos es tratamos de trabajar más directamente con los que hacen el vino. Ellos tienen sus razones por las cuales les piden que hagan ciertas cosas. Entonces, lo que yo a veces hago cuando tenemos reuniones, nos reunimos el trabajador de campo, el supervisor y el que hace el vino también para tratar de entender un poco. Yo no sé cómo se hace el vino, no sé qué conlleva hacer el vino, pero tratamos de hablar con ellos también para tratar de buscar una comodidad donde podamos ver qué es lo mejor que se puede hacer. Hay veces que va a haber contradicciones. Entonces, espero que se lleven un poco de información para que ustedes puedan por lo menos comenzar esa conversación con ellos. Pero aquí estamos también disponibles para cualquier cosa, si en algún momento quieren que nos reunamos con los que hacen el vino o trabajar o con sus supervisores, estamos a sus órdenes. ¿Había otra pregunta? Parece que Eduardo quería hacer otra pregunta. Yo entiendo la idea que diste de cuando no se interrumpen los suelos, que pensaría yo que sí es lo mejor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa que a veces el primer año que no se interrumpen los suelos, el vigor baja? Explícanos eso, por favor. Claro que sí. Una muy buena pregunta. Primero que nada, hay que entender que cuando se está trabajando la tierra de cierta manera y paramos de hacer eso, va a haber una reacción. Es como nosotros, si cambias la dieta, dejas de tomar café, dejas de tomar soda, el cuerpo estaba acostumbrado, el suelo estaba acostumbrado a un proceso y al hacer los cambios va a haber un proceso de adaptación. Lo que hemos visto en cuanto al efecto del dejar de trabajar la tierra y el evitar la labranza y el efecto de que baja el vigor de las plantas, en muchas ocasiones es porque estamos en un proceso de transición en el cual el suelo está tratando de crear un balance y de crear esas estructuras que les explicaba donde se va a poder infiltrar el agua. Una de las cosas que hemos visto es cuando se trabaja la tierra constantemente, puede ayudar a que se infiltre el agua hasta cierto punto, pero al mismo tiempo rompe la habilidad del suelo para que el agua se pierda de abajo para arriba. Entonces, hay una conexión, si el suelo no se trabaja, donde el agua se va perdiendo de abajo para arriba. Cuando se trabaja la tierra, se corta esa conexión y el agua se queda abajo. Entonces, uno de los efectos es para que baja el vigor de la planta es porque se está perdiendo un poco más de agua. Eso es una. Dos, al dejar de trabajar la tierra, va a empezar a crecer algo. Y ese algo que va a crecer va a remover un poco de agua también. En mi opinión, todo en cuanto a que baja el vigor tiene que ver con el agua y tiene que ver con los nutrientes. Entonces, al nosotros dejar de trabajar la tierra, va a haber un poco de competencia al principio. Y tienen que entender que cuando se estuvo trabajando la tierra por mucho tiempo, no hay suficiente materia orgánica. Va a tomar tiempo para que crezcan los niveles de materia orgánica para que luego pueda hacer su trabajo. Normalmente lo que yo recomiendo, lo que yo pido es, primero que nada, paciencia, porque es un proceso lento. Y normalmente hacer un cambio de trabajar la tierra constantemente toma de 3 a 5 años para que se pueda crear ese balance. Entonces, sí, al principio tienen que estar preparados a que haya que la calidad o el crecimiento de la planta baje debido a que se está creando un balance, pero es en base al agua y la disponibilidad de los nutrientes. Entonces, la manera en que yo veo el trabajar la tierra es que en algunas ocasiones es una solución no permanente. Entonces, si ustedes lo están haciendo, van a ayudar a que se corte el que el agua se pierda de abajo para arriba y la competición con otros cultivos. A la larga, si se va aumentando la materia orgánica, todos esos efectos se van a ir desvaneciendo poco a poco. Pero al principio van a notar que va a haber cambios. Entonces, una de las maneras que yo normalmente ataco ese problema es al crear una administración de riego. Entonces, si ya sabemos que va a haber algún problema porque se está dejando de trabajar la tierra, al administrar el riego y crear un plan de ataque, es una manera en que se puede lidiar con ese problema. Igual, crear un plan para los nutrientes. Ok. En el caso de los viñedos… ¿Dónde está? Ok, gracias. Ok.
Oh, mire, pregunta, en el caso de viñedos que estamos tratando de monocultivos en el valle y en donde se cultivan uvas, si queremos mantener un suelo saludable, como usted nos explicó, en su experiencia, ¿qué es mejor? ¿Mantener las variedades naturales de todas las plantas o los cover crops? Depende dónde. Entre las hileras de la uva, a veces estamos restringidos porque tenemos que prevenir pestes y enfermedades. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es crear una lista de especies que no van a traernos pestes o enfermedades. Eso es lo primero. Siempre es más recomendable tener especies nativas de California debido a que no necesitan tanto mantenimiento. Eso es entre las hileras. Se puede crear hábitat alrededor también de los viñedos y ahí es donde se recomienda también tener plantas nativas. En los cover crops tenemos más flexibilidad porque hay más especies, podemos comprar mezclas de semillas y en ese caso hay que ver qué es lo que nosotros estamos tratando de lograr. Sí, queremos gran variedad, 10 más especies posibles, pero también hay que ver otras funciones del cultivo de cobertura. Si hay mucha compactación, necesitamos especies que tienen raíces más gruesas, más profundas para que ayuden a romper esa compactación. Si queremos introducir más nitrógeno, entonces tenemos que tener las leguminosas para poder introducir ese nitrógeno. Y si hay problemas en los cuales queremos desplazar ciertas hierbas que no queremos ahí, también tenemos que ver que hay especies que tengan esa capacidad de hacerlo. Al final de cuentas, para la salud del suelo, lo que importa es la variedad. Y segundo, vendría siendo cuáles son nuestras otras metas. Queremos introducir nutrientes, queremos romper la compactación, queremos desplazar las hierbas y eso sería diferente. Nosotros les podemos ayudar obviamente varía de suelo a suelo. Cada suelo es diferente. Estas ideas son generalizadas con intención porque hay diferentes, van a ser diferentes escenarios en cada suelo, pero si quieren aprender más de eso o que les ayudemos a escoger una especie o una mezcla de especies de cultivo de cobertura que le ayuden a obtener sus metas, también le podemos ayudar. ¿Quién dijo yo? Por favor, levante la mano, ahí estamos. Primero, gracias por toda la información, muy buena. Nos estás hablando sobre la incorporación de plantas y agregar más materia orgánica, lo cual yo lo veo muy importante para la tierra, pero mi pregunta es, ¿qué opinas sobre la incorporación de compost tea? ¿Han analizado los beneficios de inyecciones de compost tea? En nuestro estudio no lo hemos visto, pero sí he tenido la oportunidad de platicar con investigadores, sobre todo de la Universidad de Davis, que han estado investigando eso. Los compost teas, el beneficio que atrae es que ya no se tienen que incorporar, no se tiene que trabajar. Cuando traen composta, en algunas ocasiones es necesario incorporarla para que haya ese contacto. Al introducir los compost teas es más fácil, entra sobre la línea y se va directo a donde queremos que llegue. Al mismo tiempo, esos compost teas ya traen ciertos microorganismos, igual que la composta, ya traen microorganismos. Es otra opción muy válida para introducir materia orgánica. Depende de si se compra o se hace, porque hay gente que hace sus propios compost teas. Lo que yo siempre recomiendo es, primero que nada, no agregar nada si no se ha hecho un análisis. No podemos agregarle nada al suelo si no sabemos qué hay o qué no hay, porque todo es como todo. La cantidad es lo que hace el veneno. O sea, los compost teas, la composta, los nutrientes, todo es bueno, pero nada en exceso. Entonces, lo primero que yo recomiendo es tomar las muestras de suelo para saber en qué situación estamos. He tenido ocasiones, he visto casos en los cuales se ha estado aplicando composta o los compost teas excesivamente y el pH se empieza a desbalancear o empieza a haber una acumulación de algún nutriente que está afectando que los otros nutrientes se incorporen. Entonces, en resumen, sí, son muy buenos,
Hemos visto que ayuda a incrementar no solo la materia orgánica, pero es como una inyección de microorganismos que si ustedes ya no los tenían en el suelo, ayuda a introducirlos, pero todo con medida y siempre tomando los pasos necesarios para saber qué es lo que hace falta antes de agregar algo. ¿Alguien más? A ver, levante la mano. No tengan vergüenza. La pregunta que es mala pregunta es la que uno no pregunta. A ver, en este lado, ¿quién dijo yo? Ahí va. Mi pregunta es sobre la tierra, ¿va? ¿En qué le afecta a la tierra cada vez que se le spraya? Porque a veces he visto que le sprayan justo donde van las plantas. Si daña los microorganismos que están debajo de la tierra o si se vuelven a reproducir después, porque pienso que muere desde la raíz el zacate, los herbicidas que están ahí. Muy buena pregunta. Primero que nada, como yo les decía, yo no estoy en contra de los herbicidas, no estoy en contra de hacer el arado, es simplemente utilizarlo como una herramienta y no como la única herramienta. En el caso de los herbicidas, lo que nosotros estamos viendo, no hay necesariamente una toxicidad del compuesto, digamos el Roundup, que se utiliza mucho. No es que el Roundup directamente mate los microorganismos. El Roundup, como otros herbicidas, está diseñado a atacar algo muy precisamente en la planta. De hecho, hay plantas que son resistentes o que han creado resistencia, evolucionan y eventualmente ya no son afectadas. Los microorganismos del suelo no necesariamente son afectados por el químico en sí, sino los efectos del químico secundarios. El hecho de que mata todas las raíces alrededor de esa porción del suelo elimina la capacidad del suelo de introducir esa materia orgánica. Los microorganismos necesitan la materia orgánica como alimento. Entonces, al nosotros no tener nada vivo creciendo en esa porción del suelo, se pierde la habilidad del microorganismo porque no tiene alimento. De hecho, hay un efecto en el cual al nosotros estar utilizando fertilizantes artificiales constantemente, digamos que nunca se aplican compostas, nunca se introduce materia orgánica, simplemente se utilizan los fertilizantes artificiales, los microorganismos van a seguir movilizando y procesando esos nutrientes porque va a haber ciertas cantidades de materia orgánica en el suelo, pero entre van bajando los niveles de materia orgánica a través de los años, se necesitan más y más cantidades de fertilizantes. Si un año utilizaron cierta cantidad, el próximo año va a ser más y más y más y más. ¿Por qué? Porque el microorganismo no tiene, la energía que necesita para poder procesar esos nutrientes. Entonces, en cuanto al Roundup, los herbicidas no es tanto la toxicidad directa, sino que previene que nosotros introduzcamos esa materia orgánica. Entonces, básicamente le quita el alimento a los microorganismos. Y el hecho de que se quede el suelo expuesto también mata a los microorganismos por los cambios de temperatura. Súper, buenísimas preguntas. Yo aquí estoy aprendiendo mucho más. A ver, ¿quién dijo yo? Anímense, ahí va. Buenos días. Quiero saber o si me puede aclarar la diferencia entre los fertilizantes y la composta o los compostis. No sé si entendí bien, pero los fertilizantes son para ayudar a las propiedades de las plantas y la composta y el composti es para ayudar al suelo. O, no sé si me puede aclarar eso. Claro que sí. Los fertilizantes que nosotros, digamos los fertilizantes artificiales, se compra una bolsa de 15, 15, 15 o 10, 15, 15 o lo que sea. Esos fertilizantes, la meta principal es darle a la planta lo que necesita. Esos fertilizantes van a tener que ser procesados por los microorganismos, independientemente. Esos compuestos no van a irse directamente a la planta. Entonces, los microorganismos son los que van a procesar esos nutrientes y movilizarlos y ayudar a la planta a que los absorba. Los microorganismos necesitan materia orgánica como su fuente de energía para poder hacer ese trabajo.
Ahora, la diferencia entre los fertilizantes artificiales y la composta es que la composta, aparte de traer los nutrientes, también trae la materia orgánica que los microorganismos necesitan. Ahora, el problema puede ser cuando nosotros hacemos un análisis de suelo y vemos que solo necesitamos una cosa. Digamos que lo único que yo necesito es el calcio. Si yo compro composta, yo no tengo la opción de nada más agarrar la materia orgánica y el calcio. Tengo que agarrar todo el paquete completo. Entonces, en algunas ocasiones es mejor introducir los fertilizantes artificiales cuando solamente introducimos esa una sola cosa que necesitamos, porque si introducimos la composta o los compost teas que traen toda una variedad completa, podemos ir creando exceso de algún nutriente, y el tener exceso de un nutriente puede evitar que otro nutriente esté disponible. Al final de cuentas, la materia orgánica, ya sea en forma de composta o con el tiempo de crecer las plantas en el suelo, va a ser el alimento, va a ser la fuente de alimento de los microorganismos. Y los nutrientes artificiales también son nutrientes para los microorganismos, pero al final de cuentas es para la planta. Y es donde también les digo, hay veces que nada en exceso, todo con medida. Entonces la composta y los compost tea son muy buenos para ayudar a introducir esa materia orgánica, pero si lo hacemos en exceso nos puede crear más problemas debido a la acumulación de nutrientes que no necesitamos precisamente en ese momento adecuado. Entonces es donde se crea un balance. Si se agregan los nutrientes artificiales, hay que encargarnos que haya suficiente materia orgánica. Y no siempre se necesita la composta, hay otras maneras de también hacerlo, o el evitar hacer la labranza del suelo también nos ayuda a mantener esos niveles. Tenemos 9 minutos más y digo yo que esta es una buenísima oportunidad para usar el micrófono, porque al principio de todos estos programas nadie quería tomar el micrófono por vergüenza o porque no queríamos preguntar nada porque qué dirán. O hay veces que se pone nervioso y no sabe hacer una pregunta, pero aquí está la oportunidad. ¿Quién dijo yo? Tenemos 9 minutos más. Ahí va. Hola, buenos días. Una de mis preguntas es, ahorita se está creando el fertilizante que le llaman orgánico. Mi pregunta es, ¿este fertilizante viene a ayudar a algunas partes o también afecta en otras? Porque es lo que he visto, que están usando como más este fertilizante. Mi pregunta es, ¿ya tuvieron ustedes la opción o la oportunidad de examinar suelo que ha sido tratado con fertilizante orgánico? ¿En qué ayuda o si afecta en algo? No sé. No lo hemos analizado en los estudios que hemos hecho, pero la idea, un fertilizante orgánico, la denominación de qué le llamamos un fertilizante orgánico es de dónde vino. Entonces yo puedo tener dos fertilizantes que son 15-15-15, los dos, pero uno se extrajo de, no sé, de huesos o de el hecho de que es orgánico, simplemente lo que nos indica es de dónde viene el producto. Pueden ser idénticos, pero de dónde se produjo, si se produjo en un laboratorio o si se produjo a través de procesar materiales naturales o extraerlos de los compost teas, porque hay gente que puede hacer eso, agarra el compost tea y lo extrae y lo separa en cada uno de los componentes y luego lo vende así. Entonces, en ese aspecto no hay mucha diferencia. La única diferencia es si tienen una certificación de operación orgánica, van a tener que tomar un poco extra del esfuerzo de comprar esos productos orgánicos. Al final de cuentas, en cuanto al beneficio o las diferencias, no va a haber mucha diferencia. Con el riesgo de sonar como algo repetitivo, regresamos a lo mismo de la materia orgánica. O sea, tú le puedes agregar al suelo cualquier tipo de nutriente que tú quieras, sea artificial o no sea artificial. En algunas ocasiones el artificial es mucho más barato y nuevamente les digo, yo no estoy en contra de utilizar esos productos. Las operaciones orgánicas son muy difíciles, es muy difícil hacerlo y tiene muchas restricciones. Hay manera de poder trabajar la tierra de una manera regenerativa y sostenible sin necesidad de ser orgánico. Y de la misma manera se puede tener una operación orgánica sin necesidad necesariamente de ser sostenible o regenerativo. Entonces, al final de cuentas,
y si van a introducir cualquier tipo de nutriente, fertilizante, fíjense si hay algún tipo de materia orgánica incorporada ahí. Entonces, hay productos artificiales que obviamente no tienen esa opción. Hay opciones de comprar productos que se pueden mezclar con los nutrientes, pero son esos dos, es lo mismo, son los dos lados de la misma moneda. O sea, en un lado tenemos los nutrientes, pero los nutrientes no se pueden procesar si no introducimos materia orgánica. Podemos pasar muchos años, 5, 10 años, sin hacer el esfuerzo de introducir la materia orgánica y el suelo va a poder seguir procesando esos nutrientes. Lo único es que cada vez se va a necesitar más y más y más cantidad de nutrientes, porque el microorganismo ya no va a poder hacer su trabajo de la misma manera. Entonces, si utilizaron 50 libras por acre de nitrógeno un año y no se está introduciendo la materia orgánica, entonces a lo mejor el próximo año se necesitan 55, y luego 60, y luego 65, y así se va aumentando. De la misma manera, la materia orgánica en la forma de compostis o de las compostas ya trae todos estos nutrientes y en muchas ocasiones los nutrientes están en una forma diferente a los nutrientes artificiales. Los nutrientes artificiales normalmente están diseñados de la forma más simple, la molécula más sencilla y simple que se puede hacer para que los microorganismos inmediatamente lo puedan absorber y se pueda procesar. Entonces, en muchos casos se pierde lo que se aplicó en una temporada con nutrientes artificiales, se pierde durante esa temporada. O sea, se utiliza y lo que no se utilizó se pierde, no se acumula. El introducir nutrientes en forma de composta o los compostis que ya vienen con materia orgánica, la forma, la molécula del nutriente no es la más sencilla, es una molécula orgánica más compleja que se va haciendo disponible lentamente. Entonces, un nutriente de forma orgánica, la manera en que se va liberando el suelo es más lenta. Entonces, si se introduce de esa manera, podemos tener nutrientes por 2 o 3 años, dependiendo del suelo. Cada suelo es diferente. A comparación de un nutriente artificial, que es lo que no se utiliza, probablemente se va a perder en ese año. Ok, tenemos 2 preguntas de las personas que nos están observando por video. Aquí está una. Dice, hola, desde tu punto de vista, ¿cree usted que en el futuro se pudieran reducir el uso de los pesticidas utilizando mejores prácticas en los procesos de cómo tratar el suelo? Sí, primero que nada, si tenemos un suelo saludable, tenemos una planta saludable. Una planta saludable va a ser más resistente a pestes y enfermedades. Entonces, para mí, yo soy científico de suelos, entonces mi trabajo se basa en los suelos. Necesitarían hablar con alguien que se especializa más en la salud de la planta, pero mi filosofía es cuidar el suelo para que la planta sea saludable y haya una manera de que la planta pueda contrarrestar estas enfermedades. Al mismo tiempo, es lo que vengo diciendo, para los pesticidas, los herbicidas, es crear un plan diversificado. Si utilizan un solo producto para las hierbas y un solo producto para las pestes, esas pestes y esas hierbas van a quedar resistencia. Entonces hay que crear una variedad completa. Entonces si estamos utilizando herbicidas, pesticidas en combinación de poner un cultivo de cobertura, en introducir composta, en evitar la labranza, todo eso va a ser una diversificación que nos va a ayudar a poder atacar esas enfermedades y esas pestes con mejor facilidad. Y la última, porque se nos está acabando el tiempo, de Héctor. Hey Héctor, ¿cómo estamos? Dice, ¿puedes preguntar acerca de la aplicación de carbón en la tierra? La aplicación de carbono en la tierra. Bueno, la composta, la mayoría del componente de la composta es la materia orgánica y aproximadamente la mitad del componente de la materia orgánica es el carbono. Entonces, al nosotros traer composta o compostis de otro lado, estamos importando esta materia orgánica, este carbono que se pudiera haber ido a la basura. Hay otro producto que se llama el biochar, que es básicamente un carbón, como si lo que utilizamos en las parrilladas, y ese es básicamente 90-95% carbón puro, y eso también se puede incorporar en la tierra y ayudar a que el suelo retenga más agua y más nutrientes. Hablamos de cómo la fotosíntesis, la manera en que las plantas absorben el dióxido de carbono de la atmósfera, lo procesan y luego lo desechan en el suelo para alimentar los microorganismos. Es otra de las fuentes más importantes que tenemos para introducir el carbono en la tierra.
Y el siguiente paso sería, ya que introducimos esa materia orgánica en el suelo, ¿qué es lo que podemos hacer para retenerlo? Y esos fueron los 4 puntos que hablamos, que es evitar la labranza, el introducir los cultivos de cobertura, el introducir la biodiversidad. Magnífica explicación. Se nos acabó el tiempo, pero dijiste, Miguel, que vas a estar por aquí, pues hay más preguntas. Sí, voy a dar una plática del otro lado a los trabajadores de campo, pero voy a andar aquí alrededor. Tienen mi contacto, este es mi número de celular, con toda confianza. Cualquier pregunta, comentario, estamos a sus órdenes. Vamos a darle un fuerte aplauso a Miguel por el buen trabajo que hizo.